Pasadas horas del 1 de julio del 2020, muchos pensaban, y algunos apostaban, a que nuestra relación institucional no fuese la más óptima, por lo que algunos decían. Hoy debo confesarlo, con orgullo, que me siento plenamente satisfecho como presidente del órgano más político de este país, por su profunda convicción democrática, que hoy pondera con fuerza la armoniosa colaboración entre los órganos del Estado, que nos detentamos hoy en honor a lo preceptuado en la Constitución Nacional de Panamá. El 1 de julio pasado asumí el reto de dirigir este primer órgano del Estado panameño, convencido de la necesidad de hacer transformaciones importantes con mis compañeros diputados en medio de la devastadora crisis sanitaria que afecta a todos con la COVID. Reitero en este momento el agradecimiento a Dios por sus bendiciones y le vuelvo a implorar sabiduría para todos los integrantes de este órgano legislativo en su conducción política. Y como lo dijese el presbítero Juan Sandoval, la política con letra mayúscula, arraigada al sentir local. Yo conozco la Iglesia Cristo Redentor. Viví por mucho tiempo en San Miguelito y sé de los grandes esfuerzos que de allí se desplegaron no hacia un populismo, sino a una identificación del ciudadano común con los problemas de sus comunidades. El momento hoy es sin duda crítico, sin antecedentes, y en la presencia actual de la cuarta ola de la pandemia se evidencia aún más la exigencia de que cada uno de nosotros, como individuos o como colectivo, dé lo mejor de sí para superarlo, por lo cual nuevamente hago el llamado a todos los sectores de la vida nacional para que trabajemos en conjuntos en generar los consensos necesarios y sentar las bases del Acuerdo Nacional por Crisis que nos permita fortalecer la institucionalidad, dinamizar la economía y alcanzar un nivel superior de bienestar humano para nuestro pueblo. Y por eso felicito el artículo del ingeniero Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, en un diario de la localidad, que se tituló Panamá, mejor país del mundo en el 2022, y que reseña lo siguiente, entre comillas, una sola frase. Dice Ramón: las tareas que he descrito son complejas, el reto singular, los recursos no siempre están a la mano. Aún así, los panameños somos resilientes, capaces de lograr grandes metas y de trabajar juntos. Yo creo que proviniendo de una asociación tan importante de la vida económica de este país, sin duda alguna es el esfuerzo mancomunado que tenemos que desarrollar todos. Nadie, de manera sensata, ni siquiera los científicos, pudiesen aceptar en el día de hoy, de buenas a primeras, un nuevo confinamiento y las repercusiones catastróficas que ello implicase en materia económica. Por eso nos corresponde hacer un reiterado llamado para que las normas de bioseguridad
como el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, sea un modelo que no admita paradigmas, porque el virus, como todos sabemos, llegó para quedarse. Conversaba con el señor vicepresidente y le decía, mira cómo es la naturaleza de sabia. Y lo consulté con Ortega del Senacid. Resulta ser que la variante Omicron, que afecta por su contagiosidad, ha demostrado ser tan leve que probablemente en el tiempo, se convierta en una variante más del coronavirus de las 4 que existen de resfriado común. Pero eso solo se producirá con la atención de una política nacional de salud pública que atienda esas medidas de bioseguridad y la vacunación efectiva y oportuna que, gracias a Dios, este país reconoce. Quiero decirle, porque recuerdo un escrito de un medio de comunicación cuando tenía 100 días, que les preguntaba, ¿el doctor Adames va a poder rendir en 100 días algo de lo que supuestamente expresó en su discurso del 1 de julio? ¿O en realidad el doctor Adames, Crispiano Adames y su junta directiva están secuestrados por un sistema o por un status quo? Iniciamos nuestra labor, quiero recordarlo, de forma dinámica, conformando 15 comisiones en un tiempo récord, en días, para darle valor a la estructuración de lo que nosotros tenemos como función en la Constitución de la República de Panamá, que es la estructuración de la ley. Durante el primer mes de nuestra gestión, en atención a la política de puertas abiertas que mencionamos, nos reunimos con altos voceros de diferentes iglesias de Panamá, evangélicas y católicas, que manifestaron su interés en contribuir en la generación de propuestas que beneficien al país en diversos temas, con el compromiso nuestro, ¿verdad, Corina Cano? Que se respete desde este pleno los derechos humanos y constitucionales de la familia panameña. Sostuvimos importantes reuniones con sectores de la sociedad como los trabajadores aglutinados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados CONATO, y por conducto de una resolución de este pleno aprobada en su mayoría, instamos al Gobierno Nacional y a la Caja del Seguro Social para que propiciase el retorno de CONATO a la mesa del diálogo y se estableciese la medida de mediación pertinente a través de la Organización Internacional del Trabajo, que verificaría una consultoría para la revisión de los sistemas financieros y actuariales de la Caja del Seguro Social, y que a su vez fuera garante del debate por la reorganización, ni siquiera de la Caja del Seguro Social, sino de la seguridad social de Panamá. Debo declarar de igual forma que este pleno recibió la delegación de las centrales obreras de CONUSI y CONATO por separado, recibiendo de ambas sendas propuestas de sus apreciaciones y diagnósticos de cara al problema de la seguridad social. Nos reunimos como parte de nuestro programa de puertas abiertas con el CONEP, con la Cámara de Comercio en varias ocasiones, con el Colegio Nacional de Abogados, con los rectores y vicerrectores de universidades estatales y privadas, con la Federación Nacional de Pacientes Críticos, Crónicos y Enfermedades Degenerativas y Raras, con los extrabajadores del IRRE, con quien tenemos una cuentita pendiente en materia de justicia laboral, con los dirigentes de los jubilados, con los directivos de algunos medios de comunicación, con el movimiento de los caídos del 20 de diciembre, con las organizaciones que integran los representantes y alcaldes representantes de corregimiento y alcaldes del país. Este esquema demuestra nuestra política de puertas abiertas, entre otras cosas. Comprendiendo la necesidad de fortalecer la transparencia legislativa
nos reunimos con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y analizamos los resultados de los estudios de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, en el cual el país no salió de nada airoso. Y es innegable que nuestra sociedad exige parlamentos abiertos, una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomentan la apertura parlamentaria con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad legislativa. He declarado mi compromiso de cimentar las bases para incorporar a la Asamblea Nacional de Panamá a este sistema de parlamento abierto, acorde con las exigencias de los tiempos vigentes, y se lo he dicho a los componentes de las organizaciones, que las actuaciones son graduales y que las aproximaciones son sucesivas. Y eso lo hemos entendido en las 3 reuniones que hemos sostenido con dichas organizaciones. Y quiero decirle que este mes haremos el lanzamiento del programa de Parlamento Abierto con las organizaciones de transparencia y que prontamente espero que sea noticia de los diarios de este país. Reconocemos y ponderamos 3 acciones concretas desplegadas por el Gobierno Nacional que usted preside, presidente Cortizo, en materia de salud. Primero, el plan solidario expresado en la bolsa de alimentos, en el bono físico y en el vale digital, considerado de los mejores programas sociales en toda América Latina por los organismos internacionales. Los detractores nunca lo visibilizarán, pero lo hará el pueblo panameño en reconocimiento al significado de la solidaridad en algún tiempo, señor presidente. La segunda acción, el reconocimiento especial por el rescate jurídico, la rehabilitación y conclusión de las infraestructuras sanitarias de la ciudad hospitalaria, de la mano de una empresa que se llama, creo que FCC, y prontamente la recuperación jurídica de las manos de otra empresa que creo que se llama IBT Group, para los 4 hospitales, ese que está allá en Darién, que es un homenaje a la de Siria, ¿verdad, Arnulfo? Ese que está allá en Colón, Bolota y Mariano, para que tenga Colón un Manuel Amador Guerrero como se lo merece. Ese que está en Bugaba, doctor Esquivel, y ese es Anita Moreno de Los Santos. Y la tercera acción, señor presidente, el exitoso programa que surge de la política pública de vacunación que tiene este país desde Renán Esquivel y que se expresa hoy en el programa Panavac, que puede certificar sin duda, sin miedos, sin esconder, más del 60% de la población captada en 2 dosis y su refuerzo. Y ahí está el Omicron. ¿De dónde salió el Omicron? Salió de los países cuyo porcentaje de vacunación, incluso de primera dosis, es inferior al 20%, porque las desigualdades de los países grandes no le permiten a esos países ni siquiera merecerse tener la vacuna, y esos gobiernos no han atendido que solo la vacunación es una de las indispensables políticas públicas que permitirá la reactivación de la economía nacional junto a otros menesteres. Con relación a nuestra función de estructuración de las leyes y su aprobación respectiva en tercer debate, destaco que de los 65 proyectos de ley aprobados en tercer debate, señor presidente y distinguidos
invitados, ministros, 50 son leyes de la República. El 85% de esos proyectos fueron presentados por iniciativa de los diputados, con un incremento importante de presentación y aprobación de proyectos de ley que hoy son ley por parte de la iniciativa de participación ciudadana. Quedan algunos proyectos por observar que tienen objeciones parciales, usted los tiene allá, y quedan 5, creo que prontamente, si ustedes lo evalúan conveniente, serán también leyes de la República. Pero voy a dar el ejemplo, porque yo tengo que hablar conforme a lo que nosotros concebimos el 1 de julio. El proyecto que hoy es ley de la República, ley 252, que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todas las instalaciones públicas. El proyecto de ley 276, que regula la gestión integral de los residuos sólidos desde la recolección, transporte, disposición y tratamiento de la basura. La basura es una ignominia de salud pública y tuvo que pasar 16 años para que hoy pudiéramos tener una ley en esa materia, señor presidente, porque la presentó en el 2005 el exministro de Salud Camilo Alain bajo el gobierno de Martín Torrijos, y hoy es una realidad porque el sistema de la basura en este país es una ignominia, incluyendo el supuesto relleno sanitario de Cerro Patacón. La ley 278, que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora o comercialización del banano. No está Abel Baker por razón de su duelo, pero él sabe la profundidad y el alcance social de esos compañeros que trabajan en condiciones a veces infrahumanas y exponiendo su vida a 1001 plaguicidas y sabrá Dios a qué otra cosa. La ley 244, estoy hablando de leyes que usted sancionó y están promulgadas en la Gaceta Oficial, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, para evitar que ese poco de trastornados lleguen a los espacios de los niños y niñas vulnerando su futuro y a nuestras casas. La ley 236, que promueve la implementación de los programas de bachillerato internacional en los centros educativos oficiales y particulares. Yo voy a mencionar algunas. Esta es una fortaleza de las escuelas privadas, mas hoy es una fortaleza del sistema público y privado, que los muchachos tengan la conexión con sus universidades en el extranjero, porque ese es un mecanismo de movilidad social que nos deja la educación, que es estrella del gobierno y que hoy se implementa bajo este concepto de ley. La ley 251, que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del cacao. Benicio Robinson, aquí está su suplente. Tenemos Brasil, tenemos Colombia, pero tenemos el mejor cacao de la región y no teníamos ley. Hoy tenemos una ley, es una alternativa para el sector primario de la economía de este país. La ley 246, que establece el manejo, tratamiento y reutilización del agua en las estaciones de lavado de vehículos. Es una ley ambiental, y no solamente contra el derroche del agua, sino porque esas aguas que se utilizan en esas áreas contaminan las fuentes subterráneas de provisión de agua potable en este país y en el mundo. La ley 262, que integra, implementa y promociona la responsabilidad social empresarial en los contratos de concesión. ¿Qué país que tenemos con tantas ventajas comparativas? Y es cierto, hay concesiones que tenemos mucho que pensar, no solamente en puerto, en electricidad,
telecomunicaciones. Pero este proyecto de ley, para que lo podamos desagregar, es parte de lo que tenemos que hacer como pueblo, porque si el contrato de Panamá Port decía que tenía estos requisitos y los mismos se cumplieron, había que renovarlo, pero entonces tenía que tener una cláusula de responsabilidad social en su inicio, porque el problema no es de Panamá Port, lo tiene el puerto que está al frente PCA y lo tiene Evergreen. Sabrán los orígenes de esas concesiones. La ley 240 que regula la actividad del agroturismo, digamos si no es una iniciativa pertinente para el desarrollo del sector primario de la República de Panamá. La ley 242 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis. 243 convulsiones en un niño de 3 años. Y su madre tenía que traer el cannabis escondido de contrabando para poder darle a su hijo la satisfacción de verlo tranquilo. Hoy es ley de la República para ese uso y para muchísimos usos más legales y absolutamente comprobables desde el punto de vista terapéutico. La ley 255 que modifica la ley 94 del 19 y la ley 3 presentada por Alina y que la pidió CAPAC cuando nos reunimos en el CONEP y que extiende los intereses preferenciales, la vigencia de los intereses preferenciales hasta agosto del 2024 y que ellos mismos nos dijeron, háganlo porque el 31 de diciembre que acaba de pasar, la ley pierde su vigencia y necesitamos dinamizar la economía, porque ahí se producen trabajos directos e indirectos en la construcción, pero por encima de todo le da las oportunidades en ventajas comparativas fiscales a las familias jóvenes de que puedan accesar a algo que el panameño siente y sufre, que es su vivienda. La ley 260 que crea el programa Atención de Medicina Integral Domiciliaria para personas con discapacidad severa. La ley del cabotaje, que es una ley de soberanía en nuestras aguas nacionales. La ley del GAFI, que impide que Panamá pase a listas negras y a pérdida de sus corresponsalías bancarias, que sería un desastre para una reactivación económica. La ley 279, que modifica el IMA, presentada por Daniel, y que busca una opción alternativa a los graves problemas que tiene el sector agropecuario en este país. La ley 241, que promueve el reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos. Dígame si no es una ley de justicia laboral. La ley 247 de reforma al Código Electoral, que todavía tenemos algunas situaciones pendientes y que vamos a conversarlo con el Tribunal Electoral para poder iniciar el Plan General de Elecciones y ya lo hemos señalado. Y ojalá podamos integrar en esa ley elementos que propicien la estabilidad interna de las organizaciones políticas para dejar de vivir el desasosiego y la incertidumbre que se vive a nivel de la partidocracia, que es aupada por algunos organismos internacionales de antipartidocracia. ¿Qué nos queda pendiente? La 329 de conflicto de intereses está en segundo debate. Ya lo hemos conversado con ANTAI, con Contraloría y con otros. En este semestre esperemos contar con su aprobación. El proyecto de ley 96, un poco más complejo, el reglamento interno, pasó de primero al segundo debate, ¿verdad, Leandro? El proyecto de ley que descentraliza la administración pública, estamos pendientes, y que limita la capacidad de 81 municipios y 689 juntas comunales. La presentación ante este pleno en este mes de la mesa técnica que verifica la modificación de la Ley 1 del 2001 y la Ley 22 de contrataciones del 2018, que tiene que ver con medicamentos para convertir el no hay en sí hay. Porque tenemos los recursos, tenemos las capacidades humanas. Entonces hoy
vamos a propiciar que haya una nueva legislación en búsqueda del abastecimiento de los medicamentos en el sector público. El debate, estoy hablando de lo pendiente, del 430, para darle estabilidad a los empleados del canal. Omar dijo, el uso más colectivo de los bienes y servicios. No puede ser que haya empleados del canal que tienen 7, 8, 9 y hasta 15 años y no tengan estabilidad. Eso se lo dijimos aquí cuando sostuvimos la discusión con el presupuesto del canal. Debate nacional al proyecto de ley de extinción de dominio. Lo vamos a discutir, pero lo vamos a discutir como nación, porque las consideraciones que se presentaron en Colombia para que fuese hoy una ley estaban arraigadas en la Constitución de la República frente al grave problema de narcotráfico paramilitar y guerrilla que tenía el país. Pero discutámoslo todo y tomámosle una decisión. El debate nacional del proyecto de ley 567 que crea el sistema de garantías de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Después de tanta situación que surgió del CENIAF y de las visitas a los albergues, el MIDES lo recoge. No he visto a la ministra el día de hoy, pero ella ojalá algún día deje de ser el MIDES una caja de pago de apoyos condicionados y se meta al desarrollo social fuertemente, como siempre lo hemos creído. Porque es fácil decir que no se cumple con algo, pero si hiciéramos un balance de la cantidad de apoyos condicionados que este gobierno y otros gobiernos han dado al pueblo panameño, a los sectores más vulnerables, que creo, señor ministro, Héctor Alexander, rebasan los $1.000 millones. Entonces nosotros entenderíamos la razón y la fuerza de la solidaridad. El proyecto de ley que está en primer debate, que declara el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. El proyecto de ley 462, señor ministro Alexander, que se lo hemos dicho, que establece la certificación de deuda pública interna a proveedores de bienes y obras y o servicios del Estado con fecha irrevocable de pago como medida de reactivación económica. No es posible que haya proveedores que tienen más de un año de haber brindado el bien y el servicio y no tengan el pago correspondiente, y que haya un factoring, es cierto, privado, que le ponga y le imponga la tasa de interés que quiera. Eso queremos regularlo adecuadamente para que exista un mecanismo en donde haya dinamización de la empresa privada cuando surge y presenta un bien y un servicio. Y más en estos momentos, el proyecto de ley 229 de la brecha digital, que pretendía establecer un programa de reforma tributaria y laboral a las plataformas digitales y que fue reconcebido para crear una área económica especial en donde se asentasen esas plataformas tal y como existe en Panamá Pacífico. Y por último, el proyecto de ley presentado por Brose Edinson 162, que creo que tiene una objeción que podemos subsanar, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte público. Ya voy a terminar, además que estoy cansado. Estimados colegas, el mundo que conocimos ayer es totalmente diferente al de hoy, y no porque lo diga yo. Ese mundo de ideales y valores destruidos por las organizaciones múltiples, dentro de ellas empresarios insensibles y deshonestos, pero también políticos insensibles y deshonestos. Demanda de un liderazgo que marque una hoja de ruta razonable, que genere en las personas seguridad, confianza y esperanza con sus actos. No podemos seguir enajenados de la sociedad que merecemos. Los ciudadanos cada vez más se hartan de sus dirigentes, cuestionan, critican,
y nada de lo que se dicen los satisface. Ese hartazgo social ha ido aumentando la crítica a todo y ha venido moviendo el péndulo ideológico de América Latina. Vicario Juan Sandoval, sí hay un concepto ideológico. Álvaro Uribe en el 2009 dijo que él iba a mover el péndulo ideológico de América Latina hacia la derecha y el que lo movió fue el péndulo a él. Y por eso que surgen movimientos en el Cono Sur y en América Central que ni son de izquierda ni son de derecha, son de hartazgo social. ¿Y acaso ese no es un tema para reflexionar? Previendo esta tendencia y aceptar nuestra responsabilidad en este desgaste, para elevar el desgaste, para construir un verdadero acuerdo nacional, como lo dice el ingeniero Icaza, en los temas complejos que afectan a la población, como el empleo, cómo generarlo rápidamente, presidente, lo está haciendo usted a través del impulso de megaproyectos. ¿Por qué no construimos una carretera por todo el Caribe panameño que tiene las costas más bellas de América Latina? Y créanme que se va llena de hoteles y no habrá que modificar o habrá que modificar una ley de incentivos fiscales de turismo, porque lo que va a llover es empleo y plata en el turismo para este país, como lo tiene República Dominicana y como lo tiene México. Y aprovechando eso en el empleo, la minera, nuestra segunda riqueza natural, cuidado, la primera, es cierto, produce 4,5%, o se estima del Producto Interno Bruto, ¿no? Eso es lo que he precisado, lo que he leído. ¿Cuánto representa en plata para Panamá? ¿Cuánto representa para Panamá? Y lo que no podemos permitir, y yo estoy seguro porque usted lo ha hecho, usted está negociando con dignidad con un equipo, con dignidad, que fue la dignidad que tuvimos para la recuperación del canal. Y lo que no puede suceder más es lo que pasó por más de 80 años, en donde recibíamos 1 millón por el usufructo del canal, mientras que este año, gracias a la gestión de la autoridad del canal y de un gobierno responsable, se recibieron más de 2.000 millones de dólares al erario público, el uso más colectivo de los bienes y servicios del canal, la lucha generacional que franqueó los tratados Torrijos-Carter. La seguridad ciudadana es otro problema, pero la seguridad ciudadana es un problema de concreción y es un problema integral. Cuando digo integral es prevención primaria, secundaria, y la peor prevención que no tenemos es que las escuelas están cerradas. Necesitamos clases presenciales, porque lo decían los abuelos, educa al niño y no castigarás al hombre. La política criminológica es necesaria, pero necesitamos tener prevención primaria, prevención secundaria, certeza de justicia, reinserción y rehabilitación. Y también después extinción de dominio. Le confieso que ya estoy terminando. Voy a pasar a otra hoja. Agradezco a mis compañeros diputados y diputadas, al personal técnico legal del Pleno y de las comisiones por sus esfuerzos mancomunados en la actividad legislativa y en el cumplimiento de nuestras funciones administrativas y constitucionales. La imagen de este órgano legislativo, deteriorada de manera histórica y por acumulación, obedece a múltiples factores, muchos de los cuales son absolutamente subsanables. Ya lo dije, el Parlamento abierto como expresión e interacción social es un mecanismo de rendición de cuentas, respetando siempre los liderazgos locales ganados por los diputados y diputadas que construyen la mayor de las veces y de forma anónima voluntades extremas y solidaridad. Es verdad, yo no soy el jefe de ustedes,
pero soy el representante legal y como tal sí me corresponde orientar el accionar de este órgano del Estado con la máxima probidad posible, entendiendo siempre que como ser humano tengo defectos, tengo falencias y también virtudes. El debate político aquí, en este Parlamento, debe precisarse sin estigmatizaciones, sin desacreditaciones, sin vulnerar la dignidad de las personas. Creo en la libertad de expresión, pero no en las noticias falsas y tergiversadas y manipuladas que algunos tienen como Biblia. Los seres humanos somos capaces de ponernos de acuerdo, de unir voluntades, de influir de manera positiva en el seno de nuestra familia y de nuestras agrupaciones y conectarnos con las demandas de la población panameña señaladas hoy. Eso le dará esperanza a la gente y cambiará de manera progresiva sus paradigmas fundamentados. Hagamos el ejercicio y desprendidos del egoísmo, aceptando nuestros errores, formulemos juntos salidas a esta situación. Lo que hagamos hoy cambiará nuestro futuro y de nosotros depende, como dice la canción de Rubén Blades, que sea próspero, coherente, crítico, confiable, más transparente y sobre todo autosostenible y solidario, como decía Omar Torrijos Herrera. Hemos avanzado, la lucha continúa. Muchas gracias.